Bien, mis queridos, agradecidos al Señor por su amor y también por su cuidado, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos. Vamos a considerar en el día de hoy el capítulo 13 del libro de Romanos. Así que, por favor, con Biblia abierta, quiero que me acompañes ahí con tu Biblia. Con Biblia abierta en el libro de Romanos, allá en el capítulo 13, observa lo que dice la palabra del Señor. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice el verso 7, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Permíteme en el día de hoy compartir, siguiendo esta serie sobre la vida cristiana, la vida práctica. Comenzamos en Romanos en el capítulo 12. Permíteme compartir contigo ahora el tema, la responsabilidad cívica del creyente. Nuestra responsabilidad cívica como creyentes. Sabemos, sin duda alguna, por la palabra de Dios, que toda aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, sabemos, Filipenses capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y que en esta tierra nosotros, usted y yo, solo somos peregrinos y también extranjeros. Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 11. De igual forma, Pablo nos enseña que mientras estamos en esta tierra, tenemos una responsabilidad. De hecho, cuando estudiamos las Escrituras, sabemos que Dios en su soberanía, Él estableció 3 tipos de autoridades sobre los seres humanos. El gobierno humano, en segundo lugar, la familia, y en tercer lugar, la iglesia. Y es interesante que Pedro, en su carta, en su primera de Pedro, nos habla sobre el gobierno humano, sobre nuestra responsabilidad en el trabajo, nuestra responsabilidad en la familia y también nuestra responsabilidad en la iglesia. En el libro de Génesis encontramos que Dios claramente estableció el gobierno humano. Lo vemos desde el primer capítulo de Génesis cuando Dios le entrega la autoridad al hombre. Lo vemos allá en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, cuando Dios entra en pacto con el hombre y Dios establece el gobierno humano. Históricamente, la sociedad, aun culturas remotas, necesitan algún tipo de sistema de gobierno. No abogamos, las Escrituras no abogan por ningún tipo de gobierno en particular, democracia, república, monarquía, independientemente del sistema de gobierno, las Escrituras no aboga por un sistema, las Escrituras presentan que Dios ha establecido autoridad. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de Romanos, nos encontramos, tal vez nosotros, a pesar de que podemos tener algún grado de problemas o de persecución o de limitaciones, cuando llegamos al capítulo 13, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos va a dar una enseñanza de reconocimiento y sujeción y respeto a las autoridades, a los gobiernos. Ahora, para nosotros leer la porción del capítulo 13 no es una complicación mayor, pero contextualicemos las cosas. Estamos hablando que Pablo le escribe a hermanos que viven en Roma. Cerca de la mitad de la población en Roma es esclavo. Hay un emperador que es un loco. Hay demandas que son locas y tú sabrás, y si conoces la historia, que nuestros hermanos creyentes del primer siglo sufrieron y murieron por su fe.
Pero lejos de tener una actitud anárquica de rebeldía, el consejo de la palabra de Dios es reconocer las autoridades y sujetarse a ellas. No es fácil, no fue fácil para los hermanos y aún en el día de hoy no es fácil tampoco cuando llegamos a ciertas decisiones de gobierno. Nosotros tenemos aún libertad de hablar, de predicar. Hay limitaciones, por supuesto, porque todo se encamina hacia la oposición, hacia un sistema completamente ateo. Pero no estamos en algunos países donde decir soy cristiano, decir yo creo en la Biblia, se corre peligro y peligro de muerte. En cierta forma nosotros tal vez este mandato no nos llega tan cerca, pero debemos entender una cosa, que todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Si puedo resumir estos 7 versículos, es todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Sin duda alguna, no fue fácil en el contexto, pero Pablo está apelando a los creyentes. ¿Recuerdas que el capítulo 12, en el versículo 1, Pablo comenzó por las misericordias de Dios? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Quiénes conocen las misericordias de Dios? Solo los creyentes, solo los hijos de Dios. Es por eso que mi proposición es: todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos luz y es un mandato de parte de Dios. Ahora, en medio de esta atmósfera creciente, el creyente tiene un llamado a cumplir, a aceptar, a reconocer que Dios es soberano. Y escúcheme bien. Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño y no lo quiso compartir con sus sabios, y luego Daniel pide dirección al Señor, y luego de que él alaba al Señor en Daniel capítulo 2, verso 21, él hace una interesante declaración. Él, hablando acerca de Dios y adorando a Dios, él dice que él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y luego Daniel le va a decir a Nabucodonosor: tú eres rey, tú eres soberano porque el Dios del cielo te lo ha permitido. Y Pablo nos va a decir que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Ahora, independientemente el color, independientemente la postura, Dios establece autoridades. Recuerdo en mi juventud, fue en el año 1985, que predicando el Evangelio a un grupo de muchachos, de estudiantes, estaba en medio de mi predicación y cité Romanos capítulo 13. Y digo, toda autoridad es puesta por Dios. En ese tiempo, quien estaba al gobierno era el general en ejército, Pinochet. Entonces, al decir yo toda autoridad es establecida por Dios, se produjo tal alboroto, tal conmoción, que no pude continuar predicando el Evangelio, y la verdad que tuve que salir, porque la oposición fue grande. ¿Por qué? Porque no es fácil reconocer, porque a nosotros nos gusta solamente la autoridad de turno que nosotros hemos elegido, que nosotros queremos, que concuerda con todos mis pensamientos. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos dice que el creyente no es de este mundo, sin duda alguna el creyente está en este mundo. Y al estar en este mundo tenemos responsabilidades. Y Pablo nos lleva acá al terreno práctico. Y quiero que veamos juntos algunos aspectos prácticos de nuestra responsabilidad cívica. ¿Cuáles son estos aspectos prácticos? En primer lugar, si tú estás conmigo en el libro de Romanos, allá en el capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En primer lugar, debemos tener el reconocimiento de la autoridad. Primer aspecto práctico, usted y yo, pueblo del Señor, creyentes, debemos reconocer, dar reconocimiento de la autoridad. Reconocimiento de la autoridad. ¿Cómo comienza el verso 1? Sométase. Este es un llamado a someterse, a ponerse bajo la autoridad.
subordinación voluntaria, sujetarse. Ahora, al sujetarnos incluye también obediencia, pero la obediencia también tiene un punto, lo veremos al final en nuestro discurso. Tiene que ver con un reconocimiento de una autoridad superior sobre nosotros. Queridos, todo grupo, por más remoto que sea, necesita algún tipo de organización, algún tipo de gobierno. ¿Por qué se necesita algún tipo de gobierno en un grupo, en una sociedad? Porque la tendencia del corazón del hombre no es hacia lo bueno, sino hacia lo malo, y querer lo del otro y no respetar el derecho ajeno. Es por eso que debe haber un reconocimiento de la autoridad. Sométase, es un mandato. Toda persona, literalmente toda alma. En el contexto sabemos que se refiere a los creyentes, a los hijos de Dios. Sométase toda persona ¿a quién? A las autoridades superiores. El término exousias, autoridades superiores, algunos han dicho, se está haciendo mención de rangos angelicales. En ninguna manera, porque al mirar el contexto vemos que se habla de magistrados, de gobiernos, de oficiales. Tiene que ver con autoridades terrenales, donde el creyente, donde usted y yo vivimos. Ahora, no simplemente vemos acá aspectos prácticos de nuestra responsabilidad cívica, el reconocimiento de la autoridad, sino que en el verso siguiente vamos a ver también la razón de la autoridad. En el mismo verso 1, la siguiente parte, la razón de la autoridad. La exhortación es: sométase toda alma, toda persona, los creyentes a las autoridades superiores. Y aquí va la razón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No es fácil. No fue fácil para nuestros hermanos en Roma. No fue fácil para los creyentes del primero, segundo, tercer y cuarto siglo, porque el mismo imperio romano, esta misma autoridad, comenzó a perseguir a muerte al pueblo del Señor. Pero aquí encontramos algo interesante. La razón lógica de reconocer la autoridad es porque Dios se la dio al hombre. ¿Recuerdas cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva? En Génesis capítulo 1, verso 28, dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio autoridad al hombre como vicerrey sobre esta tierra para sojuzgarla, para señorearla. Es el mismo principio que ocurre cuando Dios, después del diluvio, va a pactar con Noé, y Dios en ese momento establece el gobierno humano y aún le da el poder de ejercer la muerte sobre alguien, la pena capital. Génesis capítulo 9, verso 1 al 7. ¿Por qué tenemos que reconocer la autoridad? La razón es que Dios la ha establecido, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay tiene que ver con el gobierno establecido en cada momento. Sin duda alguna, gobernantes pueden ser injustos, pero el derecho a gobernar procede de parte de Dios. Se ha dicho: a nada, aún lo malo, es bueno, porque no siempre estamos de acuerdo con las demandas o las exigencias. En tiempos de Pablo, el gobierno estaba en manos de Nerón, un déspota y enemigo de los cristianos. Aún nuestro Señor Jesucristo se sujetó a las leyes humanas. ¿Recuerdas cuando Jesús dice: dad a quién? Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y sufrió bajo el poder ¿de quién? De un gobernante llamado Poncio Pilato. Reconoció la autoridad que estaba establecida. ¿Por qué? Porque las que hay, el gobierno de turno que sea, aunque no estemos de acuerdo, Dios ha permitido la autoridad que tienen, por Dios han sido establecidas. Debemos notar aquí que no solo se habla de los que gobiernan, sino el derecho a gobernar y la autoridad para hacerlo. Pablo no está hablando de un sistema de gobierno en especial, sino del gobierno en turno que Dios ha permitido. Dios estableció el gobierno de la nación y exige al creyente que obedezca a sus autoridades. La obediencia pasa en cumplir los reglamentos.
lo establecido, sean leyes, sean ordenanzas, sean mandamientos, reglas que un país pueda tener. Tercero, hemos visto el reconocimiento de la autoridad. Hemos visto la razón de la autoridad. Observa ahora conmigo en versículo 2, la rebelión es condenada cuando es en contra de la autoridad. La rebelión es condenada. De modo que a lo establecido por Dios resiste. De modo, dice que a lo que establecido por Dios resiste. La idea es de modo que quien se opone. De modo, esta es una conclusión lógica. Pablo va a decir ahora, si hay alguien que tiene una actitud activista contraria, que pertenece continuamente a un movimiento de sublevación en contra de una autoridad, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. En otras palabras, Dios está respaldando y respetando la autoridad. Ahora, déjame decirte algo. No significa que somos corderos y a todo tenemos que decir que sí. Aquí se refiere a una actitud anárquica. Participar de un partido opositor activo continuamente en contra del gobierno que lo quiere derrocar. A lo que es establecido por Dios resiste. Y los que resisten, esto es la expresión que describe a una abierta oposición a algo, no te olvides que el mundo entero... Ahora, uno dirá, ¿cómo no nos vamos a oponer si las leyes que están dictando, si las decisiones que están tomando son decisiones satánicas, son decisiones que diabólicas? Queridos, desde el principio de la historia humana, Satanás ha gobernado en esta tierra y ha establecido un sistema. De hecho, cuando Dios le entregó la autoridad a Adán y Eva, la perdió Adán por medio de la desobediencia. Y cuando perdió la autoridad sobre esta tierra, lamentablemente, ¿quién la arrebató? Satanás. Es por eso que frente a la tentación a Jesús, Satanás le dice, mira, si tú me adoras, yo te entrego los reinos de esta tierra. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Quienes ven hoy todo un sistema satánico a través de la manipulación de la media y todo lo que está ocurriendo alrededor, es cierto. Es un movimiento satánico, pero no es nada nuevo. Tal vez la tecnología está a su favor. Las circunstancias hoy se han dado más que nunca a su favor. Pero en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19, la Biblia es clara. Juan en el primer siglo dice, el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Y la idea es, se mueve como un bebito se mueve en los brazos de su madre sin darse cuenta. El Dios de este siglo dirige la mente de los hombres y siempre le ha tenido un sistema satánico opuesto, antagonista al de Dios. Desde el principio, desde aquel momento en que se reveló, cuando Él dijo, seré semejante al Altísimo, no ha cambiado su motivación en la historia. Y un día nosotros sabemos que habrá un gobierno, un control central mundial, ateo, agnóstico, que promoverá no lo bueno, sino lo malo. Algunos han dicho, lamentablemente, que Satanás ya fue encerrado, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, que ya está anulado el poder de Satanás. Queridos, nos basta mirar alrededor y ver el desastre que hay. El ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir. Él está dictando leyes contrarias a los principios bíblicos, pero volviendo a nuestro principio, y de modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice el texto, resiste. Y los que resisten, se oponen, que dice el texto, acarrean condenación para sí. Esta es la consecuencia de la rebelión, la autoridad, hacia la autoridad. La palabra de Dios claramente establece. Ahora, ¿dónde está el punto? ¿Hasta qué punto debemos ser corderitos y llevados como quiera? Hasta el punto en que se nos lleve a hacer personalmente cosas que son contrarias
a los mandatos de la palabra de Dios. Como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Como lo hizo Daniel, que les prohibieron orar a Dios, que les obligaron a adorar a otra imagen. Queridos, aún no estamos en ese punto, pero muchos creyentes del primer siglo sí lo estaban. Eran obligados en los sindicatos a emborracharse, a tener sexo en relación con prostitutas que eran sacerdotisas, adorando a sus dioses, a los cuales la palabra de Dios les llamó: apártense, dejen eso. Nosotros hasta el día de hoy aún tenemos, gracias a Dios, bendición y protección. Hemos visto el reconocimiento de la autoridad, hemos visto la razón de la autoridad, hemos visto la rebelión es condenada en verso 2. Observa conmigo verso 3 y 4, la responsabilidad designada. Mira, en primer lugar, los ciudadanos de un gobierno, verso 3, porque los magistrados, estos son los que ejercen funciones de gobierno. Magistrados acá significa aquellos que gobiernan, gobernadores. Es la misma palabra que se utiliza para reconocer la autoridad civil que tenía el Sanedrín en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Porque los magistrados no están, esa es su función, no están para infundir temor, fobos, producir miedo al que hace el bien, sino al malo. En otras palabras, la autoridad que ellos tienen es para proteger lo que es correcto. Y cuando alguien viola una regla, una ley, una norma, no cumple su responsabilidad, debe sufrir las consecuencias y esto debe producir en ellos temor. Es por eso que nosotros tenemos un dicho que dice: el que nada malo hace, nada teme. El temor acá tiene que ver con pagar las consecuencias de violar una regla, una norma, una ley y consecuentemente enfrentar el castigo punitivo que merece el haber violado esa ley. El ejercicio de la autoridad sirve para controlar las malas acciones por el temor a la justicia y a las limitaciones o al castigo. Esa es la razón, la razón por qué el ciudadano debe reconocer un gobierno. ¿Quieres, pues, pregunta Pablo, no temer la autoridad? ¿Quieres vivir en limpia conciencia? ¿No estar preocupado? ¿Haz qué? Lo bueno. Es como, por poner un ejemplo, usted va conduciendo por la carretera, pero tú sabes que hace 2 días atrás se venció tu registración. Y se pone al lado tuyo un policía. Debe producir en ti ¿qué cosa? Preocupación. Preocupación, ¿por qué? Porque te puede detener, te puede multar y está en todo su derecho. Preocupación debiera darnos cuando hacemos cosas, cuando hacemos trabajos y no pagamos los impuestos que tenemos que pagar. Pero como ya nos acostumbramos, tal vez la conciencia no nos acusa, pero un día llegarán las consecuencias. Dice el texto: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz que lo bueno y tendrás alabanza de ella. La idea de alabanza significa no es que el policía me va a abrazar, oye, qué bien, ha respetado el semáforo en rojo, te felicito. No, significa que tú vas a ser reconocido como un ciudadano que respeta las autoridades, que no tiene en sus papeles un currículum que diga algo. Es por eso que en muchos lugares, especialmente en nuestros países, cuando aplicamos a un trabajo, cuando aplicamos a una posición de trabajo, uno de los documentos que uno tiene que adjuntar es un papel de antecedentes. ¿Por qué? Porque ahí se declara si tú cometiste alguna violación, algún delito, lo pagaste, en cuánto tiempo. Aún también, tú puedes querer pretender hacer un préstamo, pero te das cuenta de que has tenido problemas de morosidad. Como he dicho, eres un amoroso sin A, moroso. Eso va a aparecer en tu récord y no vas a poder optar al préstamo, al crédito o lo que se quiera. Por eso vemos acá la responsabilidad designada. Los ciudadanos de un gobierno deben reconocer, responder, obedecer y mira la conducta que debe tener el gobierno, porque es servidor de Dios. Están ahí
porque ellos son servidores de Dios. Es interesante que son instrumentos, al ser servidores, son representantes de la autoridad de Dios. Son literalmente siervos de Dios. Y mira, ¿por qué es servidor de Dios? ¿Para qué? Léelo, verso 4. Para tu bien, para aquellos que hacen lo que es correcto, provechoso, ellos deben velar por la seguridad. Es por eso que tenemos un mandato interesante en 1 Timoteo, en el capítulo 2, verso 2. ¿Cuál es el mandato en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2? El mandato en Timoteo capítulo 2, versículo 2 es que nosotros debemos hacer siempre oración. ¿Por quiénes? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos primero quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Es decir, para que las leyes de protección al derecho de las personas se respete y se cumpla para tu bien. Pero si haces lo malo, si no cumples con la ley, si no eres responsable, ¿qué dice Pablo? Teme, porque no en vano lleva la espada. Y la idea, lleva la espada, es un símbolo de máxima autoridad. Al punto es que Dios respeta el gobierno que determina que una persona, dado la gravedad del delito, pueda aplicar la pena de muerte. Esa es la idea, lleva la espada como símbolo máximo de autoridad. Incluye la pena de muerte en algunos casos. De hecho, en Génesis capítulo 9, verso 6, Dios lo dijo así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, ahí se establece la pena capital. ¿Recuerdas cuando Pedro quiso defender a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesús? Mateo 26, 51. Porque todo que los que tomen espada, a espada perecerán. No en vano lleva la espada. Mira conmigo el texto. Estamos mirando en versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues, dice, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Es interesante que la palabra acá, servidor, es la palabra diácono. Y la raíz de la palabra diácono significa aquel que cumple un mandato, un mandado. Es por eso que la palabra diácono significa mozo, que suple la necesidad que se pide. Pues es vengador de Dios, porque es servidor de Dios, y agrega, y vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador de Dios. Recuérdase la exhortación anterior en el capítulo 12, donde el verso 19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. El vengar acá tiene que ver con pagar. El gobierno, la autoridad, es responsable de aplicar juicio, castigo a aquel que cometió una mala acción. Permíteme ya ir cerrando el tema. La responsabilidad cívica del creyente. Primero, reconocer aspectos prácticos, reconocimiento de la autoridad. En segundo lugar, la razón por la cual él tiene la autoridad. Tercero, la rebelión es condenada en las Escrituras. Cuarto, la responsabilidad designada tanto al ciudadano de un gobierno como a los conductores del gobierno, hacer respetar las leyes que protejan a los demás, siendo siervos de Dios, aún cumpliendo el castigo hacia aquellos que violan las leyes establecidas. Y por último, veamos los requerimientos demarcados. ¿Cuáles son estos requerimientos? En primer lugar, Pablo va a hablar en verso 5 sobre la conciencia, por lo cual dice, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente debes obedecer, porque si no obedeces tiene las consecuencias, es lo que es, hay que hacerlo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. ¿Cómo de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es la voz de Dios en el corazón de los seres humanos, que incluye los aspectos morales y éticos
que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. En otras palabras, nuestra conciencia nos dice que debemos hacer lo que es correcto. Y cuando no hacemos lo que es correcto, la voz de Dios, Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, que está en el corazón de los hombres, nos acusa y nos dice, no estás haciendo lo que es correcto. Recuerdo cuando comencé a manejar, la primera vez que me pasé un semáforo, no en rojo, en amarillo, me sentí tan culpable de haberme pasado un semáforo en amarillo, sabiendo que aún no había cometido una falta. Pero la primera vez que me pasé un semáforo en rojo y me llegó la multa, me dolió. Me dolió. Me dolió en términos económicos, me dolió en términos de puntos y me dolió también en conciencia, porque no queriendo hacerlo, violé algo que Dios dice que yo debo cumplir. Ahora, esa es la conciencia. Usted me dirá, pero la conciencia es relativa. No, mis queridos. Dios ha puesto su voz en cada uno de nosotros. Recuerda que la palabra conciencia nos llega a través del latín, que significa con conocimiento, con información. En el fondo del ser humano, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que ocurre? Que deliberadamente determina lo contrario. Es Isaías quien dice, ¡ay! Expresión no de dolor, sino de juicio. Isaías capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Escúcheme bien, si es cierto, hay y habrá gente que quiera dictaminar leyes contrarias a la voluntad de Dios, que son incorrectas a los principios bíblicos y posiblemente lo apliquen en muchos lugares, pero no te olvides, Romanos nos enseña en el capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se revela contra aquellos hombres que voluntariamente detienen con injusticia la verdad de Dios. Tarde o temprano pagarán en esta vida y pagarán también en la eternidad. Nadie queda impune ante Dios. Se dice que hay cerca de 6 millones de hombres y mujeres en esta tierra que de alguna forma han violado el sistema y han quedado impunes, pero no ante los ojos de Dios. Dios se lo dijo a la nación de Israel: con vuestros propios ojos veréis que los enemigos serán consumidos como la sangre como la grasa de los carneros. Expresión que tiene que ver, más temprano que tarde pagarán. Pero alguno dirá, pero murió sin pagar. No te equivoques. En el castigo eterno habrá intensidad de juicios, porque nadie puede violar. Pero sí es cierto, estamos en medio de un mundo que muchos a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Vemos acá entonces el requerimiento demarcado por la conciencia. Versículo 6, por el cumplimiento. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Vemos acá el cumplimiento, vemos la conciencia. Hay castigo por desobedecer. La conciencia nos acusa cuando no hacemos lo que es correcto, pero aquí también tenemos un cumplimiento, pues por esto pagáis también los tributos. El pago de los impuestos es el reconocimiento a la autoridad. La buena conciencia del creyente debe llevarlo a hacer lo que es correcto siempre. De hecho, aún nuestro Señor Jesucristo pagó tributos. Mandó a Pedro, ve a pescar y ábrele la boca y saca la moneda y paga el tributo. El Señor pagó también tributos. ¿Y por qué debemos cumplir? Porque los que están en autoridad, son servidores de Dios. Y ahora la palabra servidores acá no es diáconos, sino que tiene que ver con liturgios, tiene que ver con ministros, tiene que ver con oficiales públicos. Es la misma palabra que se utiliza para hablar acerca de los ángeles, que son ministradores de los creyentes, que prestan un servicio oficial, que prestan un servicio gubernamental. El texto dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Eso significa que usted y yo como creyentes no debemos andar buscando la forma de eludir y no pagar, porque no pertenece a la ética de los ciudadanos del reino. Porque usted debe reconocer y pagar la autoridad.
que atienden continuamente a esto. En otras palabras, son funcionarios de Dios, aunque como Ciro, como Faraón, sean incorruptos, inmorales, en un punto de la historia, son instrumentos de Dios en la vida de los seres humanos. Conclusión, verso 7. ¿Cuál es la conclusión? Pagad a todos lo que debéis. En conclusión práctica, debemos asumir y cumplir nuestra responsabilidad. ¿Cuál fue nuestra responsabilidad? ¿Recuerdas que al principio les presenté una proposición? Todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Y al obedecerlas tenemos paz, reconocimiento de la autoridad, estamos en obediencia a Dios y en conciencia también tenemos paz. Verso 7, en conclusión, pagad a todos lo que debáis. Mira, 4 áreas. Al que tributo, tributo. Estos son los impuestos sobre la renta o las contribuciones. Tienes que pagarlo. Al que impuesto, impuesto, que son los aranceles sobre las cosas de aduana, o el famoso valor adquirido, el IVA o GST, como le llamamos acá. Tercero, al que respeto, respeto. La palabra respeto es foros, que significa peso. Tiene la idea de reconocer la persona que está en autoridad. Al que honra, honra, darle el debido honor que le corresponde. Es por eso que Dios estableció el gobierno humano. Es por eso que Dios estableció la familia. Y Dios dio por autoridad al Señor, es autoridad de Dios, es autoridad de Cristo, Cristo es autoridad del hogar, y en el hogar Dios estableció al varón como autoridad o cabeza en el hogar. Y Dios también estableció la autoridad eclesiásticas. Hay líderes a los cuales usted le debe respeto, le debe honra, le debe reconocimiento. No los puede tratar como cualquiera. No estoy diciendo que somos superiores en ninguna manera, pero Dios ha establecido la autoridad y debe reconocerse, debe honrarse y debe también respetarse. ¿Por qué? Porque esto es lo que agrada a Dios. Conclusión. No sé si le habrá gustado el tema o no. La verdad, yo voy a ser honesto, luché porque justamente hoy, en este mundo, estamos en medio de decisiones que los gobiernos van a comenzar a asumir con respecto a la situación de COVID, y que a cada uno de nosotros el Señor nos debe dar libertad de conciencia para saber decidir lo que es correcto y como creyentes honra al Señor. Reconocimiento, respeto, sujeción, cumplimiento con nuestros deberes civiles es el deber de todo hijo de Dios. Cuando esta ley no es aplicable, cuando esta ley, este principio, este mandato no es aplicable, cuando abierta y directamente el gobierno está en contra de los mandatos directos de Dios, cuando se prohíbe al creyente, no puedes hablar más de tu Dios, no puedes adorar más a tu Dios. Es en ese punto donde el creyente debe seguir el consejo y la práctica de los apóstoles. Primera de Juan capítulo 5, verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No confundir con implementaciones de gobierno extremas por situaciones extremas. Pero si se nos obliga a abandonar nuestra fe, si se nos obliga a negar nuestra fe, si se me obliga a que no predique más, que no enseñe más la palabra de Dios, cuando me digan ahora solamente a la iglesia se prohíbe que los creyentes se reúnan, entonces entenderé que ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo ver hoy las decisiones del gobierno de no poder congregarnos solamente una persecución a la iglesia, porque está cerrado todo. Pero si los bares estuvieran abiertos, los restaurantes estuvieran abiertos y a nosotros se nos prohibiera congregarnos, es otra historia. Es otra historia. Por eso es que las Escrituras nos enseñan. Y la proposición nuestra es: todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido, mientras éstas no estén en clara y abierta oposición. Los hermanos de Roma recibieron esta exhortación y la cumplieron, a pesar de que Roma los acusó de ateos, los acusó de anarquistas,
los acusó de incestuosos. Ellos siguieron respetando la autoridad, pero cuando Roma les obligó, niega a tu Dios y serás salvo, ellos decidieron morir quemados en la hoguera, en el circo romano, sufrir el ataque de las fieras, porque ellos prefirieron ser fieles. Y nosotros no estamos en ese punto. No se nos ha negado nuestra fe, solo que nos da vergüenza a algunos hablar de que tienen una fe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por la consideración que hoy hemos hecho. Tal vez un poco difícil, Señor, que nos cuesta y que en este estudio de hoy tú nos des sabiduría a cada uno de nosotros a cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decir, qué es lo que debemos obedecer. Danos tu gracia y tu sabiduría. Y Señor, mientras te adoramos, ven pronto, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Añade tu bendición a lo que hemos considerado de la palabra de Dios en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.